Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, pudiendo tener este privilegio de compartir esta palabra del Señor. El domingo pasado veíamos que Jesús nos dice en Juan 8:12 que Él es la luz. Y el tema que vamos a ver es, sois hijos de luz. Ahí me quedé. Cuando en Efesios 5 el apóstol Pablo nos habla de andad como hijos de luz. Vimos varias cosas. Una de las cosas que quiero recordar para iniciar el tema primero es que vimos que el Señor siempre nos ha traído a Él con lazos de amor y de ternura. Amén. Y esos lazos de amor y de ternura son constantes, no es una sola vez. Él siempre está atrayéndonos de diferentes maneras. Y estos temas que estamos hablando son una serie que se llama Ven y Sígueme. Y esta es continuación de esa serie. Este es el tema número 6, ¿verdad? 6. Amén. El tema número 6. Y veíamos también en el domingo pasado, en Mateo 12:30, una declaración del Señor que nos confrontó, por lo menos a mí me confrontó mucho y espero que a ti también. En Mateo 12:30 el Señor nos dice que tenemos que tomar decisiones, o con Él o contra Él, que nuestra posición no puede ser a medias, sino que tiene que ser una decisión definida, y que esa decisión definida se debe ver. Y reflexionamos sobre este año 2021 y cómo se nos está vislumbrando y qué es lo que vemos hacia el frente, y cómo es un año en el que más que nunca, como tal vez nunca lo habíamos experimentado, tendremos que mantenernos firmes en el Señor y dejarnos moldear por sus manos de alfarero, y sobre todo permitir que la luz del Señor ilumine todo nuestro ser. Amén. ¿Verdad? Así que con esto vamos a partir. La cita base de la semana pasada fue Juan 8:12. Le voy a pedir a Ángel que la lea, y si usted la tiene ahí su Biblia, acompáñenos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Por favor, Ángel. Claro. La palabra de Dios dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, si el Señor nos dijo, ven, y después nos invita a sígueme, no solo nos llama, nos invita a seguir con Él, sino que nos asegura algo. Nos asegura que si Él va por delante, Él es la luz, y que con esa luz no hay pierde, ¿verdad? Amén. Esa luz perfecta de Jesucristo nos llevará a donde Él ha decidido llevarnos, porque Amén. Él es fiel a Amén. Lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y también veíamos dos citas la semana pasada. Hoy vamos a leer, porque necesito como retomar esto para que nos planteemos bien y de ahí arranquemos el tema de hoy, que es andad como hijos de luz. Acompáñenme al capítulo 5 de Juan, retrocedamos 3 capítulos y vamos a irnos al versículo 35 y 36. Ángel, por favor, ¿me ayudas? Sí, la palabra de Dios dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y esto era parte de la última parte que yo compartí con ustedes la semana pasada, de cómo la luz de Cristo, la luz de Dios, se hace en la vida de las personas. Y Él hace mención a este hombre que fue adelante de Él, anunciado desde el Antiguo Testamento, porque Juan Bautista fue un hombre que Dios lo profetizó, que Él iba a venir y iba a ser su siervo, que iba a ir por delante abriéndole el camino al Señor, preparándole el camino al Señor para que todos los que lo escucharan prepararan su corazón. Y Juan el Bautista, dice aquí la palabra, era una antorcha que ardía y alumbraba a muchos con lo que él predicaba, pero no solo con lo que él predicaba. Lo poco que sabemos de Juan el Bautista, de su vida, es que era un hombre con una vida austera, con una vida de rectitud, y que no tenía miedo de nadie para predicar la verdad, y se paraba incluso ante los gobernantes para decirles lo que estaba mal, y él era una antorcha. De hecho, la palabra de Dios dice que Herodes lo oía
y le gustaba oírlo, pero a la que no le gustaba oírlo era a la mujer de Herodes, y por eso es que pidieron la cabeza de él. Pero imagínense que la palabra hasta menciona que a Herodes le gustaba oírlo. Pero ¿cuál fue el fin de Herodes? No solo se trata de oír, ¿verdad? Y dice en la palabra en el versículo 36, y aquí Jesús es el que está hablando, mas yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Entonces, el testimonio de Juan fue poderoso, mis hermanos, poderoso. Amén. Pero el testimonio de Jesús, la vida de Jesús, lo que Jesús veía y oía y lo que él había visto en el cielo es lo que nos vino a decir. Y su vida lo testificó no solo con la palabra, lo testificó con hechos poderosísimos. Por eso él dice, las obras que yo hago. Y yo mencionaba la semana pasada, Jesús hizo muchas obras visibles, sanación de enfermos, liberó a lunáticos, liberó a hombres, mujeres poseídos, hizo obras de restauración de manos, sanó cojos, sanó hombres que tenían años de estar paralíticos. O sea, la obra de Jesús visible. El viento, el mar. Incluso paró el viento y el mar cuando iban en la barca. O sea, él con solo una palabra le dijo, cállate, le dijo al viento, tranquilízate, y se cayó. Entonces eso era lo visible, pero aparte nosotros sabemos, porque Jesús mismo lo ha dicho y nos lo ha revelado, las obras que él ha venido a hacer, a deshacer la obra de la tiniebla que Satanás hizo en nuestras vidas. Jesucristo ha venido a romper esas tinieblas interiores, y ha venido no solo a eso, ha venido a romper cualquier cadena que tuviéramos que nos impidiera poderle seguir, y ha venido a abrir la puerta para tener de regreso acceso al Padre. Amén. Amén. Así que ese testimonio de Jesús es mayor que todos, pero él nos invita y nos ha dicho que nosotros somos ahora los testigos. Nosotros ahora somos testigos, y eso es lo que nos dice Pablo en Efesios 5:8. En Efesios 5:8, acompáñenme todos, por favor, y como les he dicho en otras oportunidades, cuando haya una cita así especial, subráyela. Al final de la vida van a tener toda la Biblia subrayada, porque todas las citas son importantes. Pero hoy esta es una cita muy valiosa para nosotros. Por favor, Ángel. Sí, Efesios 5:8 es la clave de la vida, o una de las claves de la vida espiritual. Y dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Tremendo. Andad como hijos de luz. Amén. Miren, no es una opción, sino que ahí Pablo nos dice, miren, ustedes ya antes no tenían nada de luz, ni por fuera ni por dentro, estaban en las tinieblas totales, pero ahora sois luz. Y Jesús mismo nos lo dijo, ustedes vayan y evangelicen y lleven la verdad, porque yo ya se las di. Ahora que ya la tenemos, no solo tenemos que dar un testimonio con la boca y proclamando la verdad del evangelio que está en la palabra, sino que andar como hijos de luz habla de la manera en que tenemos que vivir. Amén. 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 Pero yo me preguntaba, ¿cómo se anda como hijo de luz? ¿O cómo se camina? ¿Cómo se vive como un hijo de luz? La palabra de Dios nos da en el Antiguo Testamento dos menciones de personas que caminaron con Dios. Amén. Uno de ellos es Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios en Génesis 5, ustedes encuentran esa cita, y se lo llevó, Génesis 5, 22 al 24. No las vamos a leer, pero anótelas porque creo que es importante que usted después cuando reflexione sobre lo que estamos hablando pueda volver a reflexionar sobre estas citas. Génesis 5, 22, 24 habla de quién era Enoc, vivió 65 años, tuvo un hijo, y después dice de que tuvo a Matusalén, caminó con Dios los próximos 300 años. Y después dice, no dice que se murió, fíjense que todo ese capítulo dice, fulano de tal tuvo tantos años y a esa edad tuvo tal hijo. Y después vivió tantos años y se murió. Pero cuando llega a Enoc dice, vivió 65 años, tuvo a su hijo, y después vivió 300 años y caminó con Dios. Y como caminó con Dios, Dios se lo llevó. Y no dice que se murió, dice que se lo llevó.
Es el único que menciona ahí que no se murió en ese capítulo, en esa serie. Pero después, más adelante, en el capítulo 6, vuelve a hablar de otro hombre que caminó con Dios. Y es Noé. Usted va a Noé 6, capítulo 6, versículo 9. Ángel, no sé si la tienes ahí para que la pudieras leer. Sí, 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así es. Dice algunas palabras que lo dejan a uno justo, varón justo. Dice varón perfecto y que caminó con Dios. Y eso nos deja que pensar. La verdad es que tenemos, de Noé tenemos un poquito más de cómo fue su vida, porque inmediatamente después viene todo el capítulo donde Dios le dice a Noé que haga una barca, que haga un arca y cómo la tiene que hacer, y cuenta un poco de la vida de Noé. Pero de Enoc tenemos muy poco. Después de Enoc solo aparece en la lista de Hebreos, donde habla de los hombres que tuvieron una fe grande en el Señor y cómo vieron y fueron un testimonio de vida. Pero es muy poco lo que hablan de ellos. Pero donde tenemos una clave de qué es caminar como hijos de luz es en Amós 3:3. Y quiero que me acompañen ahí. Pero antes quiero hacer mención también de otro hombre que fue invitado. Él dice que fue invitado por Dios cuando tenía 99 años a que caminara con él. Es Abraham. Abraham fue llamado, Dios le dijo, ven, lo sacó de donde estaba. Pero no le dijo una vez ven, porque lo sacó primero de Ur. Y después que se quedó estacionado en Aram, lo tuvo que volver a decir, ven porque yo te dije que vinieras, no aquí, sino que a otro lado. Y se ve un proceso en la vida de Abraham. Y a los 99 años, cuando el Señor llega y le hace la promesa de que va a tener el hijo de la promesa, el Isaac, Dios no solo le hace esa promesa, sino que entonces le dice, sígueme. Ese sígueme, el Señor está en Génesis 17:1. Por favor, acompáñenme a Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué tremenda invitación. Miren, 99 años. Había ya vivido Abraham con el Señor algunas experiencias, y en algunas de esas experiencias Abraham no le había ido tan bien, la verdad. Cuando uno lee la vida de Abraham, la Biblia no es un libro de secretos, sino que es un libro de revelaciones. Amén. Por eso es que la Biblia no es un libro de hombres y mujeres que no cometieron faltas, sino que es un libro que nos muestra la realidad humana. Y entonces Abraham, siendo el amigo de Dios, ha cometido sus errores. Pero el Señor no se cansó ni se desesperanzó con Abraham, sino que continuó y perseveró invitándolo, hasta que llega un momento y entonces le dice, bueno Abraham, ya llegaste al momento en que aquí adelante ya no es cuestión de que sigas haciendo tú como quieres, sino que ven delante de mí, camina para adelante y te pido que seas perfecto. O sea, eso, y uno se queda, ¿cómo así? Perfecto. Vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere el Señor con esto de perfección. Pero aquí estamos recordando dos palabras, el ven del Señor. El ven del Señor es constante y el sígueme también. Ese sígueme del Señor es todavía más importante porque el primer ven es un atraernos, pero el sígueme ya lleva instrucciones más precisas. Porque el Señor, como decíamos también la vez pasada, no va como que no sabe a dónde va. Él tiene una meta perfecta que es la casa del Padre, las jornadas que hemos hablado tanto aquí en Casa Josué, y Él lo que nos quiere llevar es a esa presencia del Padre. Amén. Ahora sí, acompáñenme a Amós 3:3, pero vamos a caminar desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y vaya poniendo usted mucha atención porque hay varias preguntas ahí. Ahora sí, por favor, Ángel. Ok, Amós 3:3, una cita tremenda, por favor. Dice la palabra así:
¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Qué buena pregunta. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Muchas preguntas para reflexionar. Y Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén, gracias. Miren, esta cita hay que meditarla bastante, ¿verdad? Son varias preguntas que el profeta le está haciendo a Israel en un momento de su historia, que aquel pueblo había dejado de ver al Señor, que había puesto su mirada en otras cosas menos en el Señor. Era el pueblo elegido. Conocían el mensaje del Señor, sabían que eran su especial tesoro, que el Señor los tenía grabados en la palma de su mano. Ellos sabían todo eso porque se los habían dicho desde niños, se los repetían en el camino, cuando iban para un lado, cuando iban para el otro. Pero una cosa es tener la palabra de Dios en la mente y otra es tenerla guardada y atesorada en el corazón y poniéndola por obra. Y este pueblo había perdido el rumbo completamente. Y este Amós no era ni siquiera un profeta. Él mismo dice, yo no soy profeta, yo soy un boyero, yo soy un pastorcito de ovejas por ahí que no tengo nada que hacer. Pero ese hombre, Amós, es escogido por Dios y Dios lo manda como un profeta a hablarle al pueblo de Israel. Y empieza a hablarle con preguntas para hacerle reflexionar. Y la primera, ustedes reflexionen todas las demás en casa. Hoy no vamos a reflexionar más que la primera, donde el Señor le dice, donde Amós les dice al pueblo, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Y luego, al final, versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que se le revele su secreto a sus siervos los profetas. Y yo me acordaba al leer esta cita de otra cita que está en Génesis, cuando el Señor llega a la tienda de Abraham y él va camino de Sodoma y Gomorra, va con los otros acompañantes, y Abraham lo sale, lo recibe, se sientan a comer con él. Abraham le dice, no pases de largo, quédate, y lo atiende y lo reciben, matan un corderito y le sirven pan fresco. Bueno, fue una noche de fiesta en la casa de Abraham, me imagino, en la tienda. Pero cuando ya el Señor le dice que va para adelante, el Señor dice, ¿acaso no le diré yo a mi amigo lo que estoy pensando hacer? O sea, lea eso en relación a la cita que le estoy dando, la que está aquí en Amós. Cuando el Señor habla de profeta, no se refiere solo a hombres con una misión o con un mensaje especial enviado por él, sino que el Señor le habla a aquel que es su amigo, aquel que quiere estar de acuerdo con él. Dios habla a aquel que quiere escucharle y que tiene una relación con él. Y de ahí vamos a partir. Tanto Amós como Abraham, como Noé, como Enoc, tenían una relación personal con el Señor. Y de esa relación personal con el Señor había surgido una relación de amistad, de cercanía, de cariño. Me encontré por ahí con una anécdota de un pastor o un maestro de la palabra que cuenta cómo se puede explicar esto de andar con Dios. Y cuenta la anécdota que una niña, al regresar el día domingo de su clase de Biblia, de su coinonía de niños, regresó a su casa con su mamá y su mamá le preguntó, oye nena, ¿qué vieron hoy en la clase o en la coinonía de niños hoy? ¿Qué les explicaron? Y él dijo, fíjate que aprendimos de Enoc. Así le dijo la mamá. ¿Y quién es Enoc? Pues fíjate que nos contaron que Enoc como que caminó con Dios. Y entonces le dijo, parece que un día Dios vio a Enoc y lo invitó y le dijo, Enoc, ¿te gustaría dar un paseo conmigo? Y Enoc le dijo, sí señor, yo quiero ir contigo, y se fue ese día a pasear.
Resulta que le gustó tanto a Enoc pasear con Dios, y a Dios también le gustó pasear con Enoc, que al día siguiente, nuevamente, Dios lo invitó y le dijo: Enoc, ¿quisieras ir a dar otro paseo conmigo? Y Enoc le dijo: pues sí, claro que sí, y se fueron otra vez, y así fue sucediendo por 300 años adelante. Caminaban todos los días, el Señor llegaba, invitaba a Enoc, se iban de paseo, platicaban, compartían, y al final de la tarde Enoc regresaba a su casa. Pero un día el Señor le dijo: Enoc, ¿no te gustaría dar un paseo un poquito más largo este día, una caminata más larga? Y Enoc le dijo: ya, por supuesto que sí, y se fueron. Y cuando ya era un poco tarde, entonces Enoc vio que ya caía la noche y le dijo: Señor, pienso que mejor me voy de regreso a mi casa porque ya es un poco tarde y no quiero perderme en la oscuridad. Y entonces Dios le dijo: mira, Enoc, yo creo que estamos más cerca de mi casa que de la tuya, así que mejor te vienes conmigo. Y así fue como esa niña le contó a su mamá que ella entendió lo que era caminar con Dios. Caminar con Dios, mis hermanos, es salir todos los días con Él, platicar todos los días con Él, compartir nuestras alegrías, compartir nuestras tristezas, expresarle nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras circunstancias, pero sobre todo permitir que Él hable a nosotros también de lo que a Él le preocupa de nosotros. Permitirle a Él que Él nos cuente qué ve de los demás, cómo se siente con respecto a las demás cosas. Y poco a poco nosotros vamos sintiendo que lo que Él nos dice es parte de nosotros. Yo busqué un poquito qué era la palabra acuerdo, cómo se define, y encontré varias definiciones que me gustaron porque tienen que ver con este tema de la luz. Una la da el diccionario de la Real Academia Española y dice que acuerdo es una resolución premeditada. Fíjense lo que dice: premeditada. Es algo que se resuelve, pero que previamente se le ha dado pensamiento y entonces esa resolución ya queda establecida. Puede ser una resolución de una sola persona o una en que intervienen dos o más personas. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Y también dice que puede ser un convenio entre dos partes o puede ser una reflexión o madurez en la determinación de llegar a algo. Pero también me fui al diccionario bíblico de Strong. Y en la Strong en español, al buscar qué significa esta palabra acuerdo, que está enlazada con una palabra hebrea, dice que tiene varias connotaciones. Algunas de ellas se las voy a decir. Una es declarar, otra es establecer, otra es juntar, mostrar, reunir o señalar. Me llamó la atención porque son como muchas connotaciones que tiene esta palabra acuerdo. Pero lo más precioso es que esta palabra acuerdo significa unanimidad en un asunto. Unanimidad quiere decir que somos uno en algo que se está declarando o diciendo y que estamos totalmente, previamente reflexionamos sobre ello, fue una reflexión premeditada, se declaró eso y entonces la otra persona dijo: sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y entonces podemos llegar a un convenio de caminar juntos y de hacer lo que nos hemos propuesto. Y aquí quiero llevarlos a esta reflexión. En este caso, quien determinó qué es la vida, qué es lo que nos conviene, quién nos crió, cómo vamos a funcionar, cómo es la fuente de la vida, resulta que el que lo reflexionó, lo diseñó, lo premeditó, fue Dios, no fue usted ni yo. Amén. Dios fue el que previo a que nosotros fuéramos criados, Él determinó cómo íbamos a ser nosotros. Y determinó que fuéramos a su imagen y semejanza, que tuviéramos vida y que tuviéramos todo lo que Él es, porque ese era su deseo. Y para poder llevar a cabo la plenitud de Él en nosotros, que se cumpliera, teníamos que comer del árbol de la vida y esperar el tiempo adecuado para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no era el momento todavía en el Edén. Él lo determinó. Pero no solo eso, porque cuando el hombre dispuso no acatar la instrucción del Señor,
vino y entonces el Señor dice cómo el hombre a través de la ley puede recuperar cierta luz y caminar por lo menos sin darse tantos tropezones. Nosotros sabemos que esa ley perfecta, la ley del Señor es perfecta. Así dice, su palabra no tiene fallo. Aunque para nosotros sea imposible cumplirla. Que nosotros no podamos cumplirla no quiere decir que su ley no sea perfecta. Él la dio y es perfecta, Él la determinó. Y en Deuteronomio 27, del 14 al 26, hay varias declaraciones donde Moisés le está diciendo al pueblo cómo deben vivir y lo que el sacerdote va a tener que declarar. Y cuando el sacerdote haga una declaración, si quieren me acompañen porque creo que vale la pena, ya que tengo un poquito de tiempo, nos vayamos a Deuteronomio 27. No les vamos a leer todas porque es largo, pero solo para que tengan una muestra de lo que está haciendo aquí el Señor a través de esta lectura. ¿Ya la tienes, Ángel? Deuteronomio 27. Sí. 14. Si podrías leer, sí, por favor. Dice así: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y le pusieren en oculto. Y todo el pueblo respondió y dijo: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Sí, y así sigue. Miren, les pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque aquí estaba el Señor haciendo unas declaraciones de cómo debe de ser la vida en determinadas áreas. Partiendo de la primera, dice: no hagan nada que quiera representarme a mí, porque eso para mí es abominación. El sacerdote le iba a decir: esto dice Dios, y el pueblo iba a responder: amén. Y esa palabra amén quiere decir: sí, estoy de acuerdo, que así sea. O sea, lo voy a hacer como está diciendo el Señor. Por eso tiene que ver con el acuerdo. Y también en Deuteronomio 30, 19 y 20, es otra cita que el Señor nos ha hablado muchas veces a través de la palabra con ella, y hoy quiero hacerles ver cómo esta palabra tiene que ver con el acuerdo. Ángel, ¿la tienes ahí? Sí, y dice Deuteronomio 30, 19, 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mis hermanos, qué preciosa cita, qué preciosa palabra el Señor. El Señor, a través de su siervo Moisés, dice al pueblo y nos dice a nosotros hoy, porque sabemos que la palabra de Dios no es una historia para el pasado, es una palabra presente, actual, que tiene que hablarnos a nosotros, porque es Dios hablando a través de esta palabra a nuestro corazón. Y Él aquí dice: mira, a ti te he puesto por delante bendición y maldición, vida o muerte, escoge tú. O sea, Dios determina qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Él dice lo que es la vida y lo que es la muerte. Él dice lo que es bendición y lo que es maldición. Pero al final cada uno de nosotros va a escoger qué camino quiere seguir. Si el de la vida, si la bendición, si la verdad, o si prefiere caminar en oscuridad y darse tropezones y irse a la muerte. El Señor lo está poniendo tan claro aquí que esto no tiene como mucho que darle uno vueltas. Es una cuestión, o estoy de acuerdo con Dios, porque fíjense que al final Él dice, en el siguiente versículo, en el 20, dice, no en el 20, en el mismo 19, dice: escoge pues, miren, como un papá amoroso: mijo, por favor, toma
la decisión por lo bueno para tu vida. Haz lo que te va a traer bendición. Y le dice, escoge pues la vida para que vivas tú, y no solo tú, sino tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. El Señor está interesado en generaciones. Cuando una persona camina con Dios y está de acuerdo con Él, la bendición alcanza a las generaciones. Amén. Y miren que si no sería así, que hasta la cuarta generación llegó después de Enoc, viene Noé, su tataranieto. Y su tataranieto es el que preserva la humanidad, porque algo le debe haber quedado de su ¿cómo sería? Tatarabuelo, ¿verdad? Así que miren qué interesante todo esto que estamos viendo del acuerdo con Dios. ¿Andarán dos juntos?, preguntó Amós en Amós 3:3. Si no estuvieran de acuerdo. Mi hermano, es imposible caminar con el que queremos caminar si no estamos de acuerdo en la vida. Y mire, uno puede caminar una cuadra con alguien sin conocerlo. Puedes caminar 2 cuadras también. Puedes irte un fin de semana a pasar el fin de semana a su casa. Pero vivir toda la vida, caminar toda la vida con alguien, si no se está de acuerdo, es totalmente imposible. Amén. Imposible. Se vuelve un tira y afloja, un camino para allá y después para allá, y no hay orden y no se puede. Eso sobre todo lo vemos en los matrimonios. Cuando los matrimonios quieren hacer su propia voluntad y no rendir su vida al Señor, no va a haber acuerdo, porque el que pone acuerdo es el Señor. Amén. Y vamos a hablar entonces de qué acuerdos. Yo les voy a hablar hoy de 4 cosas en las que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y la primera que quiero hablarles es del acuerdo de lo que Dios ha dicho en relación a mí mismo. ¿Qué ha dicho Dios con respecto a mí mismo? Mire, lo que Dios me muestra de mi propio ser es quién soy, cómo fui criado, a quién le pertenezco, no solo porque fui criado, sino porque fui comprado. Tengo un valor, y yo les hablaba en una prédica pasada del valor inmenso que tenemos como creación de Dios, y máxime aún si Jesús, el mismo Dios vive en nosotros. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, o sea que nuestro valor es incalculable. Y no solo eso, eso es una parte que nos habla Dios y nos dice, ¿estás de acuerdo en lo que yo digo de ti? De que tú eres la niña de mis ojos, de que yo te tengo escrito en la palma de mi mano. ¿Estás de acuerdo? Mira, ponte a pensar cuánto vales para mí. Pero aunque vales todo esto, también te tengo que decir que tú tienes un corazón de piedra. Y te digo que tú eres un pecador. Y que te digo que estás destinado a la muerte. Y te digo que no puedes entrar a mi casa si no es como yo digo, con vestiduras nuevas, limpiadas con la sangre del cordero. No puedes. Y miren, aquí nos quedamos trabados muchas veces, porque nosotros a veces nos resistimos a todo que nos digan que somos hechura de Dios, que somos la niña de sus ojos, que valemos su sangre, que somos ¿qué más? No sé, ahorita que fuimos vistos desde el vientre de nuestra madre, que Él nos ama con amor eterno. Todo eso es precioso porque es un cariño, es una cosa tan linda del Señor, es una palabra tan preciosa que la recibimos. Pero cuando viene, y miren, me recuerdo ahorita de una que dice que tenemos una cerviz dura, también en otros lados dice que somos necios. De hecho, el Salmo 32, engañoso y perverso. El corazón engañoso y perverso en Jeremías 17. Y miren, también nos dice la palabra en el Salmo 32, cuando nos dice, yo te voy a enseñar cómo debes de caminar. Por favor, dice Señor, no seas como un mulo, como un caballo. Y miren, el Señor a veces es hasta gracioso, porque uno cuando piensa en la imagen que puso ahí, dice, ¿cómo es un mulo o un caballo? Cuando usted quiere mover a un mulo de su lugar y el mulo no quiere, de verdad que no quiere. Entonces, el Señor nos habla a través de su palabra de quién soy yo. Y ponerme de acuerdo para poder caminar con Él es reconocer y aceptar que eso que Él dice de mí es la verdad. Es lo que dice Él, esa luz
esa es la luz de Él. Él nos dice la luz de cuánto es su valor, mi precio, mi valor personal delante de Él, pero Él también me dice mi realidad como humanidad caída. Me dice que estoy perdido y que estoy lejos de Él y que no tengo la posibilidad de regresar a Él. Miren, y eso es durísimo de aceptar. Y el Señor me lo está diciendo, esa es la luz. Caminar en la luz quiere decir, estoy de acuerdo contigo, Señor. Si quiero caminar en la luz, tengo que reconocer esto, y era lo que veíamos la semana pasada. Que reconocer eso nos lleva a decir, ay de mí, como dijo Isaías, ay de mí, soy un hombre de labios inmundos, decía él, y estoy en medio de un pueblo de inmundos, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor nos dice, entonces la respuesta, bueno, pues aquí está el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Estás de acuerdo tú con Jesús en esto también? Amén. Porque es Dios el que está dando esa luz, Así de es. que es el camino para regresar al Padre. Entonces, aquí hay otro punto de acuerdo con Dios. Dios premeditó el plan que pone por delante de nosotros. No es algo que nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios y decimos, vamos a ver, Señor, cómo vamos a hacer el plan. No, Dios dijo, este es el plan y así se va a hacer. Solo hay un plan. Y solo hay ese plan, no hay un segundo plan. Entonces tengo que estar de acuerdo con Él para poder recibir a Jesucristo en mi corazón. Pero parte de ese plan para terminar y llegar a la meta no se termina solo con recibir a Jesucristo. Porque si me acompañan, quiero que vayamos a Juan 15. Porque en Juan 15 hay un par de citas que quiero que veamos esto del acuerdo en relación a mí mismo. Porque la primera es estar de acuerdo con Dios que el único camino es Jesús. Pero no solo es el camino de salvación, sino que es el camino de vida y de permanente vida. Quiero, por favor, que me acompañen al capítulo de Juan, capítulo 15, versículo 10. Ángel, ¿la tienes ahí? Sí, aquí está. La palabra de Dios dice, si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahora vamos a leer el versículo 5 de ese mismo capítulo. La palabra dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, esto también es una resolución premeditada del Señor. El Señor dice, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. O sea, toda la vida se trata de Jesús, no de mí. Y para que Jesús verdaderamente complete su obra en mí, yo tengo que estar de acuerdo que no me puedo separar de Él y vivir como yo quiero o a mi manera. Amén. El permanecer en Cristo es esencial para llegar a la meta. El estar en Cristo unido a Él es lo que dice el versículo 10, porque a veces solo leemos el 5 y decimos, ay sí, pero en el 10 nos da la clave de lo que es permanencia en Él. Y la permanencia en Él está en el versículo 10 cuando el mismo Señor dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Y la luz de este Señor, la luz del Señor, que es encendida en nuestro corazón cuando recibimos a Jesús y reconocemos que tenemos necesidad de Él, es una luz que debe permanecer prendida todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Y el Levítico, porque por eso la palabra de Dios es una luz completa de principio a fin. En Levítico, capítulo 24, versículo 2, dice que la tarea de los sacerdotes era mantener el aceite en las lámparas para que siempre hubiera una luz permanente y que ese aceite se sacaba de aceitunas de las olivas machacadas. Era un aceite fino de primera calidad, el que usaban para el alumbrado del lugar santo. Y ese aceite habla
de que nosotros tenemos que dejar que la obra del Señor se haga en nosotros, ese machacar el Señor nuestro corazón y que salga el mismo aceite del Señor para que ilumine toda nuestra vida. Y en 2 de Timoteo 1, versículos 6 al 7, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te recomiendo que avives el fuego del don que fue puesto en ti por la imposición de manos. Y está hablando de la misma luz. Cuando la luz es encendida, esa luz debe de permanecer. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen una candela y la ponen y la prenden. Esa candela durará 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea, dependiendo del tamaño de la candelita que pongan. Pero si usted no cambia la candela, llega un momentito en que la mecha se consume y se apaga. Si usted en donde está no tiene otra luz, antes de que se acabe esa mecha y esa candelita, va por otra y la vuelve a encender para tener luz constante. De hecho, eso es la luz que nos ha sido dada, como hablaba Ángel cuando habló del pan de vida. El pan de vida usted no se lo come un día y después deja de comer porque se moriría de hambre. La luz que nos ha sido dada tiene que ser alimentada y tiene que ser guardada para que permanezcamos en esa luz. Y se guarda cuando atesoramos en nuestro corazón la verdad de la palabra del Señor. Así que este es el primer acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con el Señor en relación a nosotros mismos, en nuestro valor personal, en que nosotros sin Él somos nada? Amén. En que necesitamos caminar con Él valorando lo que Él nos ha dado. Eso se trata de mí mismo. Esa es la primera luz que nos trae el acuerdo Amén. Con el Señor. Amén. No sé si tú quieras compartir algo. Creo que el punto lo tenés claro. Sin Cristo no podemos hacer Amén. Nada. Dependemos de Él absolutamente. Y algo que creo que es importante, en la eternidad o dependemos de Él o no dependemos. Nos está preparando para esa dependencia absoluta en Total. Toda la eternidad. Y esa es la mayor bendición que podemos tener. Bueno, una de tantas, ¿verdad? Amén. Así que pasemos a la segunda temas, al segundo acuerdo, que debemos de estar de acuerdo con el Señor, valga la redundancia. ¿Cuál es el segundo acuerdo? Miren, yo empecé hablándoles de que Juan fue una antorcha que estaba antes de Jesús para preparar el camino de la primera venida del Señor Jesucristo. Y después vimos el testimonio de Jesús. Él vino y la luz verdadera vino a este mundo y se hizo una luz tremenda para todos los que escucharon, y nos ha llegado esa luz a través de la palabra del Señor. Pero en esta palabra del Señor, vámonos ahora a Mateo 5:14, por favor. La palabra de Mateo 5:14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora Jesús dijo, yo soy la luz. Ahora nos dice, ustedes, tú que estás escuchándome aquí, que has recibido a Jesucristo en tu corazón, que has recibido la verdad de la salvación, de la vida eterna, ahora resulta que tú eres luz. Tú eres la luz para iluminar al mundo que está en oscuridad. Esta declaración no la hizo ningún apóstol, mis hermanos, la hizo el mismo Jesús, así está escrita en la palabra del Señor. La hizo en un momento en que había una muchedumbre escuchándolo, y Él les estaba dando verdades, y entre esas verdades les dice, ustedes son la luz del mundo de ahora en adelante. Y al final, en el Evangelio de Marcos como de Mateo, vemos la ordenanza, porque no es una opción, sino que es un mandato del Señor. Vayan por todo el mundo y lleven la buena noticia del Evangelio. Eso es llevar luz, eso es llevar luz. Ser nosotros con nuestra boca
testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la buena noticia de que Dios, el Dios eterno, vino a esta tierra y que Él abrió la posibilidad de ser salvados y de poder regresar a la casa del Padre por medio de la sangre de su Hijo, que nos ha sido otorgado el perdón de nuestros pecados y que debemos arrepentirnos. Esa es la buena noticia de la salvación. Por eso dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es verdaderamente una noticia poderosísima, mis hermanos, para el que le escucha. El que no quiere, pues seguirá en su camino de muerte, porque es cuestión de elección. Es cuestión de elección personal. Pero si tú has tenido esa luz, tú eres esa luz que puedes dar a otros, esa luz de la verdad del mundo. Amén. ¿Estás de acuerdo con Jesús en que tú eres luz? Porque si tú estás de acuerdo, entonces caminas con Él dando esa luz. Y mira, tu testimonio no solo necesariamente es cuando tenemos un retiro. Esa es una oportunidad maravillosa en el que podemos hablarle a otros de esa palabra del Señor y de lo que Él hizo con nosotros de una forma específica. Pero nosotros somos luz del mundo todos los días de acuerdo a cómo vivimos. Porque según cómo tú vives, o eres luz o eres tinieblas. Porque la luz de Cristo no se puede ocultar. Y si Cristo te ha dado esa luz, te cambia tu manera de pensar. Ya nosotros no pensamos. Yo te pregunto, ¿tú piensas igual que pensabas antes de conocer a Cristo? Estoy segura que no. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es en sí misma un transformador en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de sentir de muchas cosas. Y uno empieza a vivir de una manera diferente. Y esa manera diferente de vivir, otros la ven. Y al ir viendo, tú estás dando luz. Tu manera de vivir está dando luz porque es diferente de los demás. De hecho, este capítulo 5, por favor, váyanlo y léanlo. Aquí no nos daría el tiempo y no es tampoco el tema hoy. Pero todo el capítulo 5 habla de un estilo de vida diferente a cómo vive el mundo, totalmente diferente. No dice que nos pongamos de acuerdo con el mundo, sino que nos pongamos de acuerdo con Dios en nuestra manera de vivir. Amén. Y los requerimientos que Jesús da aquí en este capítulo, incluso son más altos que los del Antiguo Testamento. Jesús aquí en el capítulo 5 dice, ¿habéis oído qué? Pero yo os digo qué. Yo sé de qué es, que ustedes me están entendiendo a qué me estoy refiriendo y no tengo que detenerme en esto. Pero te pregunto, ¿estás tú de acuerdo con el Señor? ¿Estás de acuerdo con el Señor? Y te invito a que me acompañes en ese mismo capítulo 5 al versículo 48, Mateo 5, 48. 5:48. ¿Lo tienes aquí? Uh-huh. ¿Podrías leerla, por favor? La palabra dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, yo sé que esta parte seguramente algunos están así como le está haciendo el corazón en este momento. ¿Cómo así que ser perfectos? Fíjense que esta semana tuve una plática con una persona que hablamos sobre este tema. El tiempo se está estallando. Hablamos sobre con una persona sobre este tema y me decía cómo ser perfectos. Dios no nos puede exigir que seamos como perfectos. Y fíjense que sí, la palabra de Dios, el Señor no solo aquí, en otros lugares nos dice, sed perfectos como mi Padre es perfectos. Pero ¿a qué se refiere el Señor? Por eso es que la palabra no la podemos leer solo un pedacito, otro, y Ángel me hacía mención que estamos ya un poquito sobre el tiempo. Si me da tiempo lo termino y si no lo puedo continuar en otra oportunidad, ¿verdad? Entonces estamos bien. Para que no nos quedemos en esto un poquito escasos. ¿Qué es lo que entendemos por perfección, mi hermano? Y mire, la perfección muchas veces es que tenemos una perfección un poquito distorsionada de su significado. Un niño cuando nace es totalmente perfecto. Cuando nace es perfecto. Perfecto. Y cuando relativo. en relación a ese momento de su nacimiento. Un niño cuando tiene 5 años es perfecto en su edad de 5 años. Estoy hablando en lo físico, pues en su desarrollo natural. Pero igual el niño
que ha nacido de Dios, el bebé espiritual, en un inicio, con la luz que tiene que tener la perfección de esa luz que le ha sido dada. Pero conforme va creciendo en la madurez espiritual y va caminando con Dios porque está de acuerdo con Él, la luz se va intensificando y va viniendo mayor luz. Y a mayor luz, más tinieblas para afuera. Y esa perfección del Señor está en eso, en que viene la luz y tú puedes ver las señales, las oscuridades que hay en tu vida y tú, por ti mismo, no las puedes quitar. Porque es una imposibilidad que tú puedas ser perfecto por ti mismo. Pero el que te perfecciona es el que es perfecto y vive en ti, que es Cristo Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Emmanuel que está con nosotros. Y Él en su luz perfecta, cuando te muestra un área de tu vida que no es conforme a Él y que no le agrada, es donde tenemos que estar de acuerdo con Él. Sí, Señor, esto no es agradable a ti. Yo no me había dado cuenta, pero en este momento que lo veo, vengo a tus pies, Señor. Te confieso que es verdad, estoy de acuerdo contigo y te doy gracias por mostrarme esta oscuridad. Perdóname porque he visto cómo esto me destruye a mí, destruye a los que están a mi alrededor, pero no solo eso, te ofende a ti principalmente. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Y en ese momento viene una perfección del Señor a esa área de tu vida. Y cuando nuevamente otra luz te ilumina otra área y tú la vuelves a poner, la perfección va creciendo en ti, mi hermano. No es una cuestión de un momento a otro, Ángel. Sí, tal vez hay que agregar la palabra, es una perfección relativa. Así un es. Bebé es un ser humano, obviamente, desde el momento de la concepción, pero hay un progreso que se llama perfección relativa. Estamos creciendo conforme a la estatura del varón perfecto. Y entonces esto nos permite saber que sí, hay esa perfección que Dios permite en nosotros, y especialmente en los talentos. Y me dio 2, y ya hay 2, no me tengo que comparar con los demás, Amén. Sino con la misma esencia que Dios quiere de mí. Eso es perfección relativa. Amén. Y por eso es que sí es posible, porque Él lo ha determinado cómo hacerlo y cómo llevarnos a ese punto. Y miren, esto trae a mi corazón mucha alegría, porque no se trata de mis propias fuerzas, se trata de la gracia y la misericordia del Señor. Vas en el segundo acuerdo. En los otros creo que me da tiempo. Te da tiempo. Sí, porque me extendí un poco en porque tal vez es donde más dificultad tenemos a veces de estar de acuerdo con el Señor. Ahora, el tercer acuerdo, donde tenemos que estar de acuerdo con el Señor, está también en Mateo, en el capítulo 25, y esta palabra del Señor en Mateo 25 es muy hermosa, no la vamos a leer, solo apúntela, es 25 del 34 al 40. Pero en ese pasaje, el Señor le está diciendo a la gente que le escucha, le dice, entonces, refiriéndose al futuro, a la eternidad futura, el Rey dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, para heredar el reino, porque me viste hambriento y me disteis de comer, porque me visteis con sed y me visteis de beber, porque me visteis en la cárcel y me visitaste, porque me viste enfermo y me fuiste a ver al hospital. Y entonces aquellos van a decirle, ¿cuándo te vimos así, Señor? Yo no me acuerdo de haberte visto. Y entonces el Señor les responde, de cierto, y eso lo dice en el versículo 40, dice que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La luz de la palabra de Dios, la luz de Dios en nuestras vidas, nos hace ver la necesidad de otros. Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Y Él no puede ver al hambriento con hambre y quedarse como que sin nada y pasar de largo. Él no puede ver a los niños abandonados y desnutridos y decir ¿qué me importan? No, Dios incluso dice que hace salir el sol todos los días sobre buenos y malos, aún sobre los malos. Dios tiene misericordia de aquellos que no quieren nada con Él. Sobre nosotros, mi hermano, sobre nosotros, cuánta misericordia. Y entonces la luz de Cristo, si está en nosotros, nos va a abrir nuestros ojos así, mis hermanos, a la necesidad de los otros. ¿Para qué?
para que nosotros estemos de acuerdo con Él y en este caminar que tenemos con Jesucristo podamos dar de lo que Él nos da a nosotros, que no es un poquito, es mucho. Dios nos da mucho y podemos compartir de lo mucho que Él nos da, ser generosos con los que no tienen. Este es el tercer acuerdo. Dios nos da luz para ver la necesidad del otro. Y termino con este, mi hermano. Un cuarto punto que es tan importante para este tiempo. La luz de Cristo nos pone en acuerdo con Él para ver lo que pasa alrededor de nosotros. Cuando hay luz en nosotros, no solo nos vemos a nosotros, no solo vemos que tenemos que ser luz, no solo estamos de acuerdo en que podemos ser las manos del Señor para ayudar a otros, sino que tenemos una luz para ver en medio de la oscuridad. Y vemos, y dice, aquí sí quiero terminar con citas específicas, no se las voy a explicar, sino que son citas para que usted mire lo que Dios dice. Efesios 5:13. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Efesios 5:13. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia de pasta a pasta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Tercera cita. Segunda Corintios 6. 14 al 16. Segunda Corintios 6, del 14 al 16. ¿La quieres leer, Ángel, por favor? Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Y termina como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y termino con Filipenses 2:15. La luz es para que seáis irreprensibles y sencillos. Amén. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, la luz, estamos de acuerdo, ha venido para que brillemos, para que seamos en medio de esta. Miren, yo cuando leí esta cita dije, Pablo le escribió hace más o menos 2000 años, pero creo que estaba viendo la generación que nos está tocando vivir. Y nosotros somos esos hijos de Dios, sencillos, que podemos estar sin mancha por la sangre de Cristo, en medio de esta generación maligna y perversa, sí, mi hermano, maligna y perversa, en medio de la cual nosotros con la luz de Cristo resplandecemos como luminares. Que el Señor les bendiga y que esta palabra nos lleve realmente a meditar en dónde estoy en acuerdo y en dónde no, para ponerme rapidito en acuerdo con el Señor, para volver a sus caminos y estar firme en la verdad. Por favor, cerremos nuestros ojos y oremos un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, por esta luz que hoy me has traído. Señor, reconozco delante de ti que hay muchas cosas que a veces peleo contigo, que claramente digo no estoy de acuerdo. Y esos, Señor, son obstáculos en mi vida,
son como piedras en el camino con las que tropiezo y Señor, no quiero seguir más en esa actitud. Hay cosas que no las entiendo, Señor, ¿por qué son así? Pero Señor, tú tienes planes perfectos de bien y no de mal para mi vida. Y yo quiero hoy, Señor, decirte que quiero ponerme de acuerdo contigo en todo lo que tú has dicho y dices acerca de mí y de la vida. Y caminar contigo, Señor, caminar contigo no un día, sino todos los días de mi vida. Quiero estar en acuerdo contigo, caminando cada momento. Dame tu gracia, Señor, dame tu gracia, porque reconozco que sin ti ni puedo ni soy nada. No puedo. Y hoy yo le pido a mi